Bienvenidos a nuestro programa En la Balanza. Hoy queremos hablar de un tema fundamental, un tema que motiva y mueve este momento extraordinario constituyente, que es la necesidad de garantizar y de construir la convivencia pacífica. En estos últimos 20 años hemos visto con gran preocupación, hemos sufrido también el que se haya utilizado el elemento del no reconocimiento del diferente, del no reconocimiento del que piensa distinto, incluso el elemento del odio, como uno de los elementos importantes en la contienda política. Recordemos cómo en la campaña del comandante Hugo Chávez, cuando era candidato para la primera elección presidencial, se utilizaron frases en la campaña electoral para avivar una situación de desprecio o de no reconocimiento de quienes estaban surgiendo como fuerza política, de quienes estábamos emergiendo del desconocimiento social y empezamos a participar en la vida político-electoral. Posteriormente tuvimos momentos críticos en la vida nacional. En el golpe de Estado el elemento del odio estuvo presente en el intento de enfrentar, de generar un choque de trenes que posibilitaba el golpe de Estado, con la muerte de varios compatriotas, de varios venezolanos que estaban allí marchando sin saber que había una celada construida para lograr ese objetivo político. La negativa a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales luego de la muerte del comandante Hugo Chávez, cuando era candidato el presidente actual Nicolás Maduro Moros, también fue un detonante de situaciones de odio que causaron también la muerte de 12 personas, entre ellas 2 niños que fueron víctimas de este desconocimiento de la existencia del otro y de este azuzar la violencia como mecanismo para la obtención del poder. El 2014, el 2017, los actos de terrorismo que ocasionaron también una cantidad importante de víctimas fueron elementos que impactaron en la vida nacional venezolana. La violencia, el odio como elemento que motiva la violencia no puede estar presente en la vida nacional, no puede considerarse que esa sea la manera de obtener el poder. Tenemos que regresar definitivamente a la política y no admitir y no naturalizar la violencia como un elemento para lograr objetivos políticos. Este es un llamado que hacemos a los sectores que todavía creen en la posibilidad de trastocar el ordenamiento jurídico, la vida constitucional para lograr obtener o llegar al poder político. Nosotros en este programa vamos a analizar además el elemento del odio desde diferentes aspectos, porque creemos necesario, conveniente, seguir profundizando para que todos conozcamos cómo desmontar los elementos del no reconocimiento, los elementos de odio en la sociedad venezolana que fueron inoculados, que fueron construidos en nuestro imaginario para poder garantizar que finalmente se quiebre la familia, se quiebre las instituciones, se quiebre el Estado y se pueda lograr el objetivo político perseguido. Vamos en camino a garantizar la convivencia pacífica, vamos a seguir trabajando en la reunificación del tejido social, en el reconocimiento de los que pensamos diferentes para lograr la paz. La paz no se decreta, la paz se construye con justicia y con el reconocimiento permanente de quien es diferente y de quien piensa en otras líneas diferentes a las mías. Seguimos en el siguiente segmento analizando cada uno de estos elementos. Continuamos en nuestro programa En la Balanza, hoy con un invitado muy especial, el profesor Fernando Giuliani. Él es docente de la Universidad Central de Venezuela, del Departamento de Psicología Social, investigador reconocido, investigador en el área de Psicología Social Comunitaria y especialmente estudioso e investigador muy metódico del tema de los crímenes de odio. Bienvenido, profesor Giuliani, a nuestro espacio. Mucho gusto. Nuestro interés hoy, profesor,
es hablar de la necesidad de la convivencia pacífica y de reconocer los elementos tanto que califican una conducta como una conducta vinculada al odio para poder trabajar en la erradicación de esas conductas, en la minimización de las conductas y en la reestructuración del tejido social que esas conductas han traído, en este caso, a nuestro país, ¿no? Es el tema central que vamos a conversar aprovechando su experiencia, su investigación en el área y que nos pueda además a lo largo del programa dar luces sobre cómo reconstruir el tejido social que ha sido fragmentado, que ha sido vulnerado por estos 20 años de inoculación de imaginarios, de representaciones que no ayudan a la convivencia pacífica. Para hablar del tema, doctor, yo quisiera primero que nuestro coordinador, nuestro director, nos presente un video porque queremos hablar principalmente de la escalada a la que podemos llegar si nosotros no hacemos un trabajo minucioso de detener las conductas de odio en Venezuela. Por favor, si pueden colocarnos el video. Los rohingyas son un grupo étnico musulmán indo-ario del estado de Rakhine, al oeste de Myanmar. Muchos historiadores y los mismos rohingyas se consideran nativos, indígenas, mientras otros historiadores y el gobierno dicen que los rohingyas son migrantes o comerciantes del mundo árabe, del imperio mogol y de los países vecinos bengalíes. Los rohingyas son poco más de 1 millón de los 53 millones de habitantes de Myanmar. Son la minoría más perseguida en el mundo. Según Amnistía Internacional, sus derechos han sido violados por la junta militar birmana desde 1978. A partir de 2012 fueron víctima de la violencia antimusulmana instigada por los budistas. Los ataques comenzaron después de que 3 hombres rohingyas supuestamente violaran y asesinaran a una joven budista en Rakhine. 2 de los acusados fueron condenados a muerte y el otro se suicidó, pero eso no fue suficiente para los budistas. Desde entonces se intensificaron los ataques contra los rohingyas, ejecuciones, violaciones en masa, saqueos y torturas. Atrocidades que se han saldado con más de 300 muertes. En este video pudimos observar uno de los casos más dolorosos que la comunidad internacional vio durante el año 2016, en el que una comunidad minoritaria dentro de Birmania fue perseguida y fue masacrada por razones... no tanto por razones religiosas, aunque la justificación fue un tema religioso. Era una comunidad musulmana dentro de un país donde la mayoría es budista. Existe también otra minoría cristiana que convivía en Myanmar, en este espacio donde fueron perseguidos y masacrados mujeres, ancianos, niños. ¿Por qué traigo este video, profesor? Esta situación que ocurrió en Myanmar fue silenciada por la comunidad internacional. Aunque causó dolor a quienes seguimos el tema de los derechos humanos, realmente los medios de comunicación no se hicieron eco de una situación dolorosa y los organismos multilaterales tampoco tomaron en cuenta lo que estaba ocurriendo aquí, ni se evaluó exactamente qué fue lo que ocurrió, cuáles eran los elementos disparadores para llegar a una situación en pleno 2016 de una masacre, de un genocidio, porque calificó como genocidio. Yo quisiera comentar esta situación en particular, que se asemeja a otras cuantas que quedaron en el olvido y en el silencio, como el caso de Armenia a principios del siglo pasado, donde fueron prácticamente disminuidos los armenios dentro del territorio otomano y no hubo posibilidad de que la comunidad internacional evaluase realmente qué estaba pasando, por qué las diferencias o la instigación a marcar las diferencias y no el encuentro puede derivar en una masacre importante. Bueno, fíjate, aquí hay varias cosas que nos muestra esto, ¿no? Una, que cuando suceden los hechos,
nos quedamos como en la parte final. Por ejemplo, en una masacre, obviamente el impacto que genera eso llama tanto la atención y conmueve tanto que entonces nos centramos en analizar la masacre en sí misma. O en un caso, por ejemplo, de un genocidio. Dos cosas ahí a aclarar o a poner sobre la mesa. El papel, por ejemplo, de los medios en esto. Es decir, sabemos a lo largo de la historia que los medios destacan algunas cosas y silencian otras. Es decir, aquello de que no conviene a los grandes intereses, la mayor parte de las veces es silenciado. Sin embargo, cuando conviene, se destacan hechos que aún sin llegar a tener una significación tan grande, entonces resulta que pueden ser destacados. Un ejemplo muy sencillo que nosotros lo tenemos a diario. Lo que fue la conquista y la posterior colonización, que para otros ha sido un saqueo que ocurrió, por ejemplo, en las tierras americanas, nosotros crecemos, en la inmensa mayoría de las sociedades latinoamericanas, entendiendo o asumiendo que esa fue una historia casi natural, que fue un encuentro entre culturas y difícilmente lo vemos como un saqueo. Y fueron 300 años de un saqueo y de una verdadera barbaridad que ocurrió en estas latitudes. Entonces, fíjate tú cómo podemos, las sociedades y los seres humanos, podemos llegar a naturalizar situaciones que nos parecen que son comunes, pero que si se ven desde otro punto de vista adquieren una significación distinta. Este caso que estamos viendo allí en el video, como no tuvo, y voy a decir esto con mucho cuidado, digamos, una magnitud numérica, así como para que se volviera un elemento casi inocultable, parece entonces que no califica. Sin embargo, si uno traspasa el hecho, cuando uno ve la parte final de una masacre, por ejemplo, y va a las causas, entonces ahí uno empieza a encontrar que había en esa convivencia elementos, ¿verdad?, que estaban allí y que en algún momento, al ser estimulados, o al ser disparados, o al ser atizados, bueno, pueden terminar realmente en una cosa como esta. Entonces, nunca hay que ver esto como un hecho aislado. Es decir, cuando se produce una cosa como esta, si tú lo llevas al plano de la psicología individual, si un sujeto en algún momento comete un crimen de esos bárbaros, que no fue para atracar a alguien, que no estoy con esto justificando eso, pero digamos por su saña, por su ensañamiento, por su poder de destrucción, llaman tanto la atención, bueno, ¿qué nos preguntamos todos? Ahí estaba pasando algo. Es decir, esto no lo podemos explicar por una cosa circunstancial. Entonces, cuando en una sociedad se producen enfrentamientos y desembocan en masacres o desembocan en genocidios, quiere decir que debajo de eso hay causas históricas, sociales, culturales, económicas, políticas, que tienen que ver con los elementos de las identidades, a veces religiosas, identidades culturales, por eso siempre está presente esto, mayorías, minorías, etcétera, etcétera. Esos son los patrones que muestran, digamos, cuando los conflictos, en lugar de dirimirse por la vía pacífica y por la convivencia, más bien no es que se resuelven, llegan a un punto, y quiero destacar este concepto, que es la autonomía funcional. Es decir, ¿qué es la autonomía funcional? Cuando hay una parte del sistema que ya funciona por sí solo. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Puedes tener lo que pasa a veces entre grupos o sectores, que comienza un conflicto, por ejemplo, por una razón de controlar un territorio. Pasan generaciones y generaciones, se acumulan heridas, y al final, 3 o 4 generaciones después, ahí hay un antagonismo entre los grupos cuyo origen ya no es el que estuvo, se pierde, pues, vamos a decirlo de otra manera, se pierde el sentido de lo que originó esto. Eso es lo que hace confuso a veces entender estas cosas, es decir, ¿por qué está ocurriendo esto? Y es lo que lo hace además muy proclive a que los distintos intereses, sobre todo comunicacionales, confundan aún más las causas de esto. Y por eso fácilmente se dice, no, esto pasó porque hubo alguien de este grupo que violó a una persona o que robó, y eso fue lo que generó el estallido. En el fondo no es eso, en el fondo son otras causas que siempre suelen estar debajo. Usted destacó algo importante, que es bueno aclararlo. Un genocidio no requiere una cuantificación de las víctimas. El solo hecho de intentarlo, de generar las condiciones, de amenazar con el genocidio, ya califica como un crimen
pues vinculado a los tipificados en el Estatuto de Roma, que son crímenes además de lesa humanidad, porque confluye el genocidio con un crimen de lesa humanidad. La diferencia, para quienes no conocen los conceptos o pueden profundizar un poco en ello, el genocidio está destinado a exterminar a un grupo que tiene una identidad común. En los crímenes de lesa humanidad, aunque se hable de un grupo social que se intente exterminar, no hay identidad entre ellos, o sea, no hay elementos que los agrupe como una comunidad especial. En ese sentido hay una diferencia. Yo podía ver, buscando el material en estos días, profesor, que había entrevistados psicólogos, sociólogos, que entrevistaban en España, algunos de ellos venezolanos, que se fueron a trabajar para allá, que justificaban esta masacre, este genocidio en Myanmar. Lo justificaban uno diciendo que no era genocidio porque efectivamente eran solo, para el momento en que lo entrevistaron, eran 300 personas que habían sido perseguidas. Y justificaban el hecho de que esta minoría se había rebelado en algún momento a las instituciones del Estado, que habían sido rebeldes, que habían manifestado su descontento o su lucha por ser reconocidos dentro de una mayoría con la que han convivido durante décadas, desde su... incluso son nacionales de Myanmar, aunque sean musulmanes, son nacionales de allí, no es una comunidad en éxodo, sino una comunidad que habitaba allí por generaciones. Entonces, ¿cómo es posible que aún expertos, sociólogos, psicólogos justifiquen una masacre de este tipo o el que existan elementos en los que no se garantiza el reconocimiento del otro, pues con razones tan burdas como pues ellos se rebelaron, había que suprimirlos de alguna manera? O sea, ¿cómo se puede justificar la supresión de la manifestación de un grupo que ha sido perseguido durante décadas, que ha sido aislado durante décadas, que ha sido oprimido durante décadas para que los poderosos puedan exterminarles o intentar exterminarles? Bueno, fíjese, el hecho de ejercer una profesión o contar con unas herramientas, digamos, que de alguna forma faciliten o faculten para tener una interpretación más objetiva, no es tan absoluto como parece. Es decir, cualquiera que haga una interpretación parte también de un marco ético y un marco ideológico propio. No deberíamos, en ese sentido, ser presas de nuestros propios prejuicios, pero puede ocurrir. ¿Por qué ocurre también esto? Bueno, porque hay visiones hegemónicas que existen en toda sociedad. Es decir, ¿qué es una visión hegemónica? Es un modo de representarnos la realidad, no solo de representarnos en términos descriptivos, sino también de legitimar una realidad. Vamos a poner un ejemplo otra vez en nuestra propia historia. ¿Qué cosas legitimaron la conquista y la posterior colonización o el saqueo que ocurrió en estos territorios? Bueno, si uno examina cuáles eran los argumentos... La necesidad de expansión. Ahí está, pero además había argumentos elaborados desde la Iglesia, elaborados desde la educación, elaborados desde las normativas jurídicas, que establecían la facultad de un dominio de unos sobre otros. Es decir, el Reino de España se autoatribuyó el dominio de estas tierras y todo lo que en ello había, incluyendo los seres humanos y su forma de organización. Esto parece un despropósito si nosotros lo vemos aislado, pero resulta que a lo largo de 300 años y aún hoy, esos criterios son compartidos por mucha gente. ¿En qué sentido es compartido? Que se asumen de que hay, por ejemplo, países o sociedades que son más desarrolladas que otras y que se pueden arropar, digámoslo así, el rol de conducir y de dirigir. Bueno, eso justificó cosas como la esclavitud, por ejemplo. Es decir, hay una raza, que yo no comparto para nada el criterio de raza, pero vamos a ponerlo en esa terminología, superior a otra, que la puede dominar y la puede hacer suya como una posesión. Uno se pregunta cómo alguien, por ejemplo, que cree en Dios, y que es partícipe, por ejemplo, de los planteamientos de la Iglesia Católica, pudiera siquiera imaginar de que eso es posible. Y sin embargo, la Iglesia justificó durante mucho tiempo la esclavitud, por ejemplo, más allá de que haya habido personalidad. Podemos decir que uno de los elementos que disparan estas situaciones de odio es precisamente el alimento del supremacismo, ¿no?
Ese es uno de ellos, es decir, siempre que hablamos de odio o que hablamos de intolerancia, cuando lo vemos en el plano social, son grupos, es decir, aquí no lo estamos llevando de una persona hacia otra, más allá de que se exprese a veces sin individualidades. Y ahí tenemos el tema de las identidades. Cuando para un grupo hay otro que puede representar una amenaza. ¿En qué momento el otro representa una amenaza para mí? Ahí tenemos que ir a vincularnos cuáles son los modos de ver la vida y cuáles son los intereses que tiene cada grupo. Es decir, porque la pregunta es, ¿por qué un grupo puede representar para mí una amenaza? Bueno, eso depende de qué punto de vista lo ve usted. Si usted tiene una concepción que acepte la diversidad, si usted tiene una concepción, por ejemplo, donde para organizar una sociedad todos tenemos que ser iguales, por ejemplo, ante la ley, ante las oportunidades, etcétera, bueno, difícilmente yo voy a encontrar en un grupo una amenaza para mí. Es decir, ahora, si la sociedad está organizada en criterios de desigualdad, si eso se legitima, para usted legitimar la igualdad, usted tiene que tener una racionalidad que diga que hay unos que son mejores que otros, que hay unos que tienen más derechos que otros, que hay unos que van a dominar a otros. Y ahí en ese sentido va a aparecer ese juego donde el otro sí puede empezar a ser una amenaza para mí. Entonces, esto es muy antiguo, ¿no? Este tema que está sacando en este momento este doctor tiene mucho que ver, y lo vamos a conversar al regreso del corte, pero le dejamos el área, con toda la estrategia electoral que utilizó Trump respecto a los migrantes recientemente en las últimas elecciones. Pero lo vamos a conversar luego cuando volvamos del corte. Seguimos con nuestro invitado, el profesor Fernando Giuliani, analizando el tema de la convivencia pacífica y los elementos que nos ayudarán a reconstruir el tejido social vulnerado por estos tiempos de intentar alimentar las diferencias. En el aire, profesor, se había quedado una pregunta importante. En el caso de las elecciones recientes de Estados Unidos, con el tema migratorio, Trump hizo de esto un elemento electoral, ¿no? Un elemento a su favor para despertar diferencias y despertar el odio entre personas que tenían incluso la misma condición. Recuerdo incluso que se había hecho una importante campaña en los medios por el tema de la caravana de migrantes que se acercaba a Estados Unidos. Háblenos un poco de qué elementos, qué representaciones había en el imaginario colectivo en ese momento, qué se intentó con el discurso de Trump. Bueno, primero el discurso de Trump no es nuevo. Si lo vemos en su conjunto, después de los acontecimientos de septiembre, del derribamiento de las torres en Nueva York, Bush dijo en aquel momento, es decir, o se está con nosotros o se está contra nosotros. Ahí tú tienes de una vez esa línea donde dice ellos y nosotros, pero no desde la convivencia, sino justamente desde la separación. Trump va a hacer lo mismo en esto, pero en otro plano, es decir, él identifica y atribuye a los migrantes, es decir, a los que no son norteamericanos, conjunto de características negativas. Es decir, recordemos que lo hizo además de una manera burda, grosera, vulgar. Es decir, las cosas que él dijo, por ejemplo, de los mexicanos y de las mexicanas, es decir, que eran todos elementos absolutamente negativos. Los tipifica, los etiqueta como prácticamente una plaga, perdón por el término, pero es que así lo describió él. Lo mismo hizo también con los iraníes, por ejemplo, es decir, él juega y pone sobre la mesa para tocar en los imaginarios la sensación de temor. Esta gente es mala, tiene los peores atributos y obviamente si dejamos que entren aquí, nos van a robar, nos van a saquear, son una amenaza. Es decir, eso es donde él tocó allí y alimentó un temor que seguramente existe en la sociedad. Yo no puedo decir esto porque no lo conozco, pero me animo a especular con que él cuando dice esto no está tocando una cosa abstracta, le está tocando seguramente un conjunto de prejuicios que existen en los imaginarios de la sociedad norteamericana, donde es bastante fácil que el otro se me transforme en una amenaza. ¿Por qué? Porque históricamente yo lo vi así. Si nosotros lo traemos a nuestro contexto, quiero ponerte un ejemplo que todo quien nos esté viendo lo debe recordar. Después del Caracazo del 89 quedó digamos, en los imaginarios ese asunto de que un día los cerros van a bajar.
Y la gente, sobre todo la gente de clase media, digamos, era un imaginario con el cual estaba familiarizado, de decir, ¿qué significa que un día los cerros van a bajar? Era una suerte de temor a que una especie de horda bajara literalmente de los cerros. ¿Bajara de qué forma? ¿Bajara a hacer qué? Bueno, bajara a tomar de alguna manera la ciudad, y eso es una figura muy amenazante. Es decir, ahí no había una idea de una convivencia, o vamos a ponerlo mejor, habría que preguntarnos, ¿qué idea teníamos nosotros en Venezuela de cómo era la convivencia en una sociedad donde casi el 80% de la gente vivía en condiciones de pobreza, estaba excluida, etcétera? ¿Cómo se justificaba eso? No lo digo yo en términos académicos de investigación, en la vida cotidiana. Había un ellos y un nosotros, aun cuando la nacionalidad venezolana nos arropaba a todos y a todas. Sin embargo, adentro de la sociedad estaban aquellos que estaban excluidos y otros que estaban incluidos, digamos, en lo que eran la mayoría de los beneficios de la sociedad. Eso crea un ellos y un nosotros. Si a ellos, aquellos que están allá en los cerros, le atribuyo características negativas, así como Trump le está asignando las características negativas a los migrantes, no es muy difícil que se me conviertan en una amenaza. Había una suerte de naturalización, digamos, en que, bueno, allí están ellos, pueden trabajar en mi casa, pueden trabajar en una empresa, pero yo no Pero uso. siguen siendo ellos y no invaden lo que yo creo que es mi espacio de dominio. Ahí está. Pareciera que eso es una convivencia. Y parecía, como mucha gente dice, bueno, se ha dicho que a veces se dice muy, como muy trivialmente, éramos felices y no lo sabíamos. Habría que preguntarnos qué manera de convivir era aquella donde la inmensa mayoría de la población estaba excluida. Y yo no hablo solamente de exclusión económica, que era fundamental. Había una exclusión en cuanto a su visibilidad, es decir, cuáles eran los referentes de éxito, cuáles eran los referentes de realización que teníamos en una sociedad. Ahí no aparecían los referentes, por ejemplo, nosotros nunca vimos como un Líderes éxito. populares. Ahí está, nosotros nunca vimos, nosotros digo en conjunto como sociedad, nunca se valorizó, por ejemplo, el enorme esfuerzo, la enorme capacidad creativa, de inteligencia, de trabajo que hicieron las comunidades populares al construir todo el hábitat. Se repetían, profesor, los símbolos precisamente de ese supremacismo, Claro. los símbolos culturales, los símbolos económicos, los símbolos de relaciones y manejo de poder que se veían en sociedades donde había una relación de supremacía, de dominio de unos sobre otros. Aquí los repetimos durante décadas y yo pienso, y usted lo puede establecer mucho mejor, que en el momento en que irrumpe ese grupo que no estaba visibilizado, pero que estaba allí, lo que estaba era desconocido. Yo no lo reconozco como mi igual, lo reconozco una supuesta convivencia pacífica, porque mientras no reclame lo que yo creo que no le pertenece, estamos en paz. Así es. El problema es cuando ellos, que han sido oprimidos, ese sector que yo no reconozco ha sido oprimido y reclama su derecho a ser reconocido, ahí entonces comienza el conflicto social. Por eso es que se dice que antes del 98, ¿cómo es eso que antes del 98 no había elementos de discriminación y de odio? Todo lo contrario, si había un 85% de pobreza es porque estaba allí claramente establecido que había elementos suficientes de desconocimiento del otro, porque había un sector mayoritario excluido de la vida nacional, de la vida política, de la vida económica y del derecho al derechito, como decía Ali Primera. Entonces, son elementos que es importante destacar. O sea, los elementos que generaron la ruptura social estaban presentes totalmente en los años en el que no había posibilidad de transformación, de revolución, y había un sector que estaba marginado de la vida, de los medios de comunicación, de los ministerios, del Poder Judicial. No tenían posibilidad de ingresar ni de escalar socialmente, estaban totalmente impedidos de encontrarse en condiciones de igualdad con la clase media alta que dominaba la esfera política, dominaba la esfera económica nacional. Así es. Y además, vamos a agregar una cosa más, Olga, es decir, las atribuciones que pesaban sobre ese sector, las atribuciones, las características. Si usted hubiera hecho un análisis en aquel momento y le hubiera preguntado a gente de clase media, ¿qué cree usted o cómo cree usted que es la gente, por ejemplo, que vive
en los cerros, cómo cree usted que es el campesino, cómo es la campesina. Muy probablemente hubieran aparecido allí atributos descalificadores, flojos, indolentes, es gente que no tiene ambición, es gente que no está educada. Es decir, era tan paradójico aquello, ¿no? Y tan perverso finalmente, porque era todavía además atribuirle la causa de su exclusión a características personales, cuando la causa de la exclusión está fundamentalmente en la estructura. Entonces, no solamente eso existía como una realidad objetiva, además se legitimaba, pero además se le atribuía la responsabilidad a ese sujeto. Como usted bien dice, cuando ese grupo, desde el punto de vista político, llega a ocupar el poder, ya no es solamente un asunto político, es un asunto cultural también. Y aquí empezamos a ver el tema de las identidades, es decir, el modo de pensar de ese grupo, y cuando digo el modo de pensar es toda su cultura, el modo de relacionarse, su propia estética, su visión del mundo, empieza a hacerse visible y no dialoga bien con lo que hasta ahora había sido un elemento hegemónico. Y no es que no dialogue bien porque lo quiera así, es que tiene un enorme rechazo del otro lado. Es decir, hay otro sector que se sintió desplazado, no solamente del poder político, se ha sentido desplazado también desde el punto de vista cultural, se ha sentido desplazado desde el punto de vista simbólico. Ya no son sus valores los únicos que predominan en el sistema de comunicación, por ejemplo. Entonces, esto ha llevado a que también ese grupo viera al otro como amenaza. Y voy a agregar una cosa más. No solo esto ocurrió como una respuesta, digamos, casi normal, también fue estimulado. Es decir, casi desde el inicio de este periodo histórico, se comenzó, digamos, sobre todo desde los medios, a atizar esa diferencia que ya preexistía. Por eso cuando decíamos y veíamos los ejemplos, decíamos, bueno, cuando uno ve ya las expresiones preocupantes que podemos tener inclusive hoy de odio, de intolerancia, hay que buscar dónde están las causas. Nosotros estamos viendo apenas la parte, digamos, que se termina por expresar como resultado de un proceso. Pero aquí estamos viendo cuáles fueron las causas. Aquí había una fractura ya de este tejido social mucho antes del año 98. ¿Qué más fractura que una sociedad dividida de esta manera tan atroz, donde una inmensa mayoría vivía excluida y una pequeña minoría, digamos, accedía a esto? Ojo con lo que estamos diciendo. Yo no estoy diciendo esto desde la perspectiva de un resentimiento. Todo lo contrario, el gran desafío de nuestra sociedad es cómo dirimir estas diferencias, cómo convivir o aprender a convivir, obviamente, grupos que tienen intereses diferentes, que tienen, digamos, maneras de ver a la sociedad de manera distinta. ¿Cómo es que nosotros vamos a producir una convivencia en ese sentido? Además, profesor, es importante hablar que los conceptos van cambiando con el tiempo, o sea, van construyendo un nuevo sujeto histórico. Es decir, el concepto de igualdad que existía antes del 98, es que estaba presente además en la Constitución, carecía de contenidos, y aunque tenía dentro del propio concepto un antagónico que era la desigualdad, esta no era considerada ni creaba un problema en lo social. Cuando empieza a reconocerse, oye, tenemos el principio de igualdad como principio rector, pero hay una desigualdad del 85% presente en el 85% del pueblo venezolano, pues tiene que haber una transformación para lograr que esto no pese sobre el principio que debe regir en la República, ¿no? Entonces, un poco el proceso constituyente permitió que ese sujeto histórico del 99, que estaba olvidado, que estaba marginado de la vida nacional, emergiese y reclamase, un momento, ya va, yo quiero que existan mecanismos para que esa igualdad sea material y sea cierta. Por supuesto, a un sector le disgustó mucho perder privilegios, porque lo que estaba causando la desigualdad eran los privilegios de un sector minoritario. Entonces, no es que perdieran privilegios, es que estaban secuestrando los privilegios que son de todos, los beneficios que son de todos en pocas manos. Esto genera, por supuesto, un rechazo, un sentimiento de amenaza. Hay un sector que está amenazando con la posibilidad de que ellos sigan manteniendo el poder y el dominio sobre el resto de la comunidad que me está sirviendo a mí en este momento. O sea, hay que dejar claro que cuando hablamos de ruptura, si había una ruptura social en Venezuela,
fue antes del 98. Fueron en las 4 décadas del punto fijismo. Luego se intentó reconstruir permanentemente el tejido social con diferentes elementos legales, con programas de gobierno, con organización comunitaria para poder reconstruir lo que se había terminado de deteriorar durante 40 años. En ese sentido, doctor, hay un elemento que yo quiero traer en este momento. Yo no sé cuántos minutos nos quedan de este segmento, pero quisiera hablar de los nuevos mecanismos para seguir fracturando en la sociedad desde el sector de la oposición venezolana. O sea, ha habido en estos años un intento de alimentar las diferencias, de azuzar una situación de enfrentamiento entre quienes pertenecemos a posiciones ideológicas diferentes. Y en ese sentido se ha intentado recientemente además generar una situación incluso de que la comunidad internacional nos rechace a nosotros como nación. O sea, el elemento ya no solo es a nivel interno, es a nivel internacional. Entonces yo quisiera que en el próximo segmento pudiéramos conversar sobre el caso de nuestros migrantes en el exterior y la campaña que se ha logrado de xenofobia contra nuestros compatriotas. Seguimos en el próximo segmento con el profesor Giuliani. Y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene a más de 70.000 venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Continuamos, profesor Giuliani. Como pudimos observar de la declaración irresponsable y criminal de Borges, él dejó sentados los elementos para alimentar un foco de xenofobia contra nuestros compatriotas que han tenido que emigrar de forma además inducida porque las condiciones se generaron en Venezuela producto de la agresión económica y la agresión múltiple que hemos vivido para que muchos jóvenes cayeran en la desesperanza y buscaran oportunidades en otros países, falsas oportunidades. Todo esto que fue construido para aumentar la ruptura, porque era lo que querían ellos lograr, una ruptura dentro de las familias, dentro de la institución, para lograr los objetivos de la obtención del poder, pues llevaron a esta fase, que fue la fase de llamar a los países vecinos a agredir a nuestros connacionales que están en países que les han dado oportunidad de trabajar, de convivir, y esta situación, ahí podemos identificar lo que usted decía. Se intentan calificar negativamente a la persona a la que yo estoy invitando a ser odiada para que después se genere un enfrentamiento. Absolutamente. Háblenos, doctor, un poco de esos elementos que estaban allí presentes en el discurso. Clarísimo, es decir, en la declaración de Borges hay una atribución toda negativa hacia el migrante venezolano que va hacia otra región. ¿A quién está dirigido esto? A las poblaciones receptoras, vamos a decirlo así. La migración es un fenómeno muy complejo que además tiene un altísimo contenido subjetivo, porque quien toma la decisión de abandonar su país es una decisión dolorosa. Ahí hay elementos muy delicados, pero usted está jugando ahí con un elemento a nivel, sobre todo psicológico y afectivo, muy, muy sensible. Entonces, cuando un líder político habla así y se refiere por medios de comunicación con esta terminología, obviamente está atizando elementos potencialmente escaladores, vamos a decirlo de esa manera, a situaciones como la que después también se han presentado. Es decir, hemos visto en algunos de los países a donde han acudido venezolanos y venezolanas que han migrado, cómo
hemos sido rechazados allí, hemos sido también objeto de persecución. Es decir, cuando Borges está diciendo de que esto es un foco de desestabilización, que es casi como una suerte de plaga, si lo unimos con lo que dijo Donald Trump acerca de los migrantes mexicanos, tenemos exactamente el mismo mecanismo. Es decir, está tocando directamente a un elemento sensible de un grupo que va a percibir al otro como una amenaza. Y además una amenaza, imagínense las cosas que él dijo, ¿no? Es decir, narcotráfico, droga, del crimen organizado, además. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, pero que nos torna muy amenazantes, es decir. Lo más grave es que estas situaciones pueden conllevar efectivamente a situaciones de genocidio. Claro. De hecho, hubo 2 venezolanos Claro. asesinados en focos de xenofobia en Ecuador. Claro. A raíz de este llamado, el presidente Lenín Moreno también hace una declaración en la que califica la situación de desprecio de los migrantes venezolanos, ¿no? Lo que generó un foco importante que yo quisiera que nuestro director nos pusiera el video para ver un momento las consecuencias, lo grave de que un líder político llame al no reconocimiento del que es diferente. Marcelo, cuidado, Marcelo, cuidado. Marcelo, cuidado. Marcelo, cuidado, Marcelo, cuidado. Marcelo, cuidado. La idea, profesor, de ver este video doloroso de persecución de hermanos venezolanos en otros países tiene la finalidad de sensibilizar con respecto al tema del odio, de la xenofobia como una expresión de odio, del genocidio como una expresión de odio. El odio tiene diferentes manifestaciones, diferentes magnitudes, incluso a llegar a situaciones como la de Ruanda, en las que se masacró a 1 millón de personas, casi 1 millón de personas en poco tiempo por un elemento de odio entre tribus que convivían en un mismo país y que hacían vida en un mismo país. Esta situación, doctor, de todas maneras, aunque tenga diferentes expresiones, diferentes magnitudes, estamos hablando del odio religioso, del odio político, del odio étnico, del odio nacional, porque en este caso fue una expresión de odio hacia otros nacionales, que son diferentes a los que habitan en mi país, a los que tienen mi identidad nacional. Tiene unos elementos característicos y que creemos que usted como experto investigador nos lo aclare. El agresor tiene unas características psicológicas. El hecho del odio representa también unos elementos diferenciadores con otro tipo de delitos o de rivalidades o de enemistades naturales que no llegan a ser situaciones de odio. Y la víctima también tiene unas condiciones particulares que es importante destacarlas para sensibilizar en todos los que nos están viendo en este momento qué elementos debe identificar para poder reconstruir la paz y eliminar, comprender estos elementos y tratar de trabajarlo en función de lo positivo. Cómo no, muy rápidamente y haciendo un esfuerzo de una síntesis que no quisiera que peque de superficial, pero digamos, el odio tiene algunas características muy concretas. Es un sentimiento persistente de generar dolor y sufrimiento en algo o en alguien. Hay gente que expresa odio de manera persistente hacia animales o hacia una simbología o hacia algún objeto.
Lo grave de esto es que cuando se instala, vamos a llamarlo así, en términos colectivos, ahí ya hacemos una diferencia entre lo que significa el odio como un elemento psicopatológico en la personalidad de un sujeto, que eso lo estudia muy bien la psicología profunda, la psicología clínica, etcétera, la misma criminología. Pero nosotros lo que estamos viendo ahí no son decenas y decenas de sujetos psicópatas todos, ¿verdad? Todos con problemas patológicos atentando contra la vida de un sujeto. Estamos viendo otra cosa. Nosotros estamos viendo ahí el efecto de cómo se atiza esta rivalidad entre una identidad y otra, y una vez que se llega a eso que llamamos la autonomía funcional, es decir, vamos a decirlo muy rápidamente, hay una línea que una vez que se traspasa, cuando va escalando la intolerancia, cuando va escalando la rabia, la ira, y va escalando la frustración, es decir, es donde nosotros podemos ver este tipo de explosión, donde ya no es un sujeto o dos o tres, eso que podríamos llamar una horda, una masa, una colectividad, que no tienen que ser muchos, ¿bien? Y no siempre ocurren elementos políticos. Nosotros podemos ver un desborde, por ejemplo, en un enfrentamiento de fútbol, que la gente no entiende, pero cómo la gente se mata por una cosa como esta. Si usted traspasa esa línea, es como un mecanismo de contención que fue, digamos, ya superado, irracional, emergen en nosotros y en nosotras, prácticamente en todos los seres humanos, una fuerza y una energía de destrucción muy difícil de contener. Entonces, es decir, por eso con esto no se puede jugar, por eso tenemos que tener una máxima responsabilidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber conflictividad en una sociedad, siempre lo va a haber. En términos políticos, siempre va a haber conflictividad. Y la política tiene pasión. La política, al tiempo que deberíamos verla, porque debería ser así, como la expresión superior de razón, también tiene una dosis de pasión importante. No le tendríamos que tener miedo a enfrentar distintas maneras y distintos argumentos y distintos modelos políticos. El problema está en que si nosotros atizamos esa confrontación política con rivalidad de identidad, y ya no estamos hablando solo de modelos políticos, es decir, porque una parte de la sociedad quiere organizar la sociedad de esta forma y otra la quiere organizar de esta forma, sino que ahora son un ellos y un nosotros, pero que no nos aceptamos como expresión de diversidad, sino que es necesario atizarnos un enfrentamiento para acabar con el otro. Ahí estamos en un camino del escalamiento hacia el odio. Y quiero repetir esto, el odio cuando se instala como deseo persistente es muy difícil después de revertir, no quiere decir que no se pueda hacer. Pero una vez que se instaló, ¿qué ocurre con la persona o con el grupo que comienza a ser intolerante con el otro? Es que ya no quiere dialogar, no quiere hablar, lo voy a poner en términos muy concretos, yo no quiero ni verlos. Bien, es decir, el sujeto ya nada más con escuchar al otro, con ver una simbología del otro, siente hasta físicamente una pulsión, vamos a llamarle así, y un sentimiento de rabia. Pero el odio no se detiene allí. El odio empuja a producir sufrimiento en el otro. Por eso tú ves en los linchamientos, por ejemplo, el exceso. Es decir, ¿por qué si el otro era una amenaza y eran 10, 20, 30 personas linchando a uno, por qué eso no se detuvo cuando el otro fue reducido si era una amenaza? Porque es que la amenaza no era en relación a la seguridad. Lo que el otro estaba representando es algo a lo cual yo realmente quiero destruir y no tolero su existencia. Y por eso tú ves esa sobrecarga de fuerza, como veíamos ahí, un conjunto de gente, y el otro no era ninguna amenaza, pero representaba aquello a lo cual yo realmente rechazo de plano. Bueno, el elemento principal es que no reconozco la existencia del otro, la niego, incluso niego la existencia. Absolutamente. Y lo más grave es que la víctima no tiene oportunidad de cambiar, porque en los delitos de odio lo característico de la víctima es que tiene condiciones que no puede cambiar. El que pertenece a una etnia no lo va a poder cambiar aun cuando cambie de nacionalidad, porque tiene unos rasgos y un fenotipo y una cultura y unos valores pertenecientes a su etnia. El que tiene incluso una posición política, ideológica, no la puede cambiar fácilmente porque sexual, es un sistema de valores o una preferencia sexual, que también es una comunidad víctima de crímenes de odio, no pueden cambiar porque es una opción, es una condición que está vinculada a su propia existencia. Entonces la víctima está en una condición de minusvalía porque la situación que genera en el otro, el desprecio, no las puede cambiar.
porque así somos. O sea, es muy difícil la situación. Hay que trabajar en la reconstrucción de elementos. Ahora sí, para cerrar, profesor, yo quisiera que usted nos diga, lamentablemente los minutos se nos van, creo que hay que hacer un segundo capítulo del tema. Cuéntenos brevemente qué elementos debemos ir trabajando para desmontar todos los elementos de odio político que en Venezuela hemos estado viviendo y se han agudizado del 2014 en adelante. Bueno, lo principal, el punto de partida, el reconocimiento mutuo. Vamos a ponerlo en términos muy concretos. Aquí hay dos grandes bloques, más allá de lo que signifiquen como fuerzas electorales, etcétera, pero hay como dos grandes bloques que son los que están enfrentados. De ambas partes tiene que haber un reconocimiento mutuo y genuino. Cuando digo genuino no significa estar de acuerdo con el otro, pero debemos reconocer que ambos existen y debemos coexistir así. Luego tenemos que ir a retomar los mecanismos de diálogo, los mecanismos de discusión, los mecanismos de debate. Yo siempre insisto en lo siguiente, eso no lo pensemos en términos idílicos, no se trata de que nos sentemos todos a abrazarnos. El debate político y la confrontación política implica pasión, no le tenemos que tener miedo a discutir y a dialogar en términos inclusive fuertes y recios, cada quien defendiendo su punto de vista. Ahora, si nosotros hacemos eso, pero en el marco de unas reglas acordadas, pero además de mutuo reconocimiento, que significa que nos tenemos que escuchar. Y tercera cosa, argumentar a partir de la reflexión y no desde la reacción. Es decir, todo lo que tenemos que discutir en política lo podemos razonar y no responderlo o ponerlo sobre la mesa como algo acabado y desde una perspectiva, digamos, superficial, en la que yo decreto que eso es así y no doy espacio para nada. Esas tres cosas que no son una receta, ni tampoco las podemos seguir al pie de la letra y con eso lo tendríamos resuelto, pero creo que en mucho ayudarían a que retomáramos un camino que tiene que ver más bien con alejarnos de algo que peligrosamente nos puede ir acercando cada vez más a un abismo donde el odio se instale y las consecuencias ahí yo creo que pueden ser impredecibles. Este tema, profesor Giuliani, queda para una segunda, tercera y cuarta entrega porque es necesario seguir trabajando en los elementos para reconstruir la afectividad, reconstruir la relación familiar, reconstruir los afectos que han quedado rotos por este trabajo que se ha hecho, sobre todo de los sectores de la oposición y algunas instituciones, como decir la Conferencia Episcopal, que se han encargado de alimentar el no reconocimiento del otro, ¿no? De alimentar incluso el desprecio al que piensa diferente. Tenemos mucho que hacer, profesor, para reconstruir en nuestro imaginario la afectividad social, el encuentro y volver a la política como único mecanismo para dirimir las diferencias. No existe otro mecanismo que no sea el del diálogo, el del encuentro y el de la política para poder seguir construyendo esta república en los términos que queremos seguir construyéndola. Gracias, profesor, Gracias a usted por haber participado. Espero pronto tener una segunda entrega y a ustedes les invito a que nos veamos el próximo martes en La Balanza.